yo lo amplié para que se vea que puede aparecer un pedacito, pero no es sustanciosa el pedazo de hígado que hay del lado izquierdo. O sea que todo, prácticamente el 100%, casi el 100% está del lado derecho. Entonces, lo que estamos viendo del lado izquierdo, hipocondrio izquierdo, van a ser otras estructuras. El vaso, como también lo vamos a observar en otros animales, que va a estar en esta parte, ¿no es cierto? Esto corresponde a la porción más craneal del estómago, que es el retículo. El retículo es una parte del estómago, entonces, que va a estar una porción ubicada en la región del hipocondrio, muy, muy adelante. Fíjense que está bien craneal, ¿sí? Está bien craneal en contacto con el diafragma también. Está en íntimo relación y contacto con el diafragma. Es esto, el retículo. Esto es el retículo. Y una parte del retículo va a estar apoyado, justamente esta parte va a estar apoyada, como el fondo del retículo queda apoyado en el cifoides, en la zona, digamos, de la región cifoidea. Por eso que justamente en este lugar, en muchas ocasiones ustedes van a tener que tratar de comprimir, hacer presión, para tratar de ver si el animal tiene alguna molestia o no, compatible con una inflamación que se denomina una inflamación de tipo traumática, que en muchos casos va acompañada también con peritonitis, infecciones locales, que se llama reticulitis o retículo pericarditis cuando se complica. Bueno, el retículo queda una parte queda apoyada en la región del cifoides, en la zona del cifoides, y otra parte queda más protegida por la región craneal del hipocondrio, bien adelante. Bueno, el vaso, ¿sí? Ya dijimos que está en íntima relación en todas las especies, siempre va a estar relacionada con el estómago. En este caso, va a estar vinculada con el rumen, ¿sí? Lo que estamos observando acá, yo voy a tratar de hacer una línea separatoria. Esto sería saco dorsal del rumen, vamos a ver un poco la topografía, pero ya estamos viendo que ocupa gran parte de la cavidad abdominal. Esto de acá abajo es saco ventral, que está tapado por omento, saco ventral del rumen. Eso amarillo que se ve es omento cargado de grasa, por eso no se ve limpito como en este caso, sino que se ve medio oculto, porque está tapado por el omento mayor. El saco ventral del rumen queda tapado por el omento mayor, y ese es el mismo omento que aparece del lado derecho, es decir, que pasa como por debajo del saco ventral y aparece del lado derecho. Y acá estamos viendo un pedacito, no es la parte más grande, pero aparece un pedacito en la región cifoidea del abomaso. ¿Sí? El abomaso también, esta zona que corresponde al fondo del abomaso, sería como una parte compatible al estómago de los perros, ¿no es cierto?, de los carnívoros. Bueno, esa parte, el fondo del abomaso, queda también apoyado en la región cifoidea. Y un pedacito también en la zona del hipocondrio. Bueno, las costillas llegarían hasta por acá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar del lado izquierdo de un rumiante? Principalmente el vaso, ¿sí? Esta estructura que tiene que ver con el sistema linfático, hemolinfático en realidad también con el sistema sanguíneo, que es importante. Retículo también una parte en el hipocondrio, un pequeño pedacito del lóbulo izquierdo del hígado, y una parte del abomaso, como también rumen. El rumen es una parte realmente que ocupa mucho del abdomen, muchísimo del abdomen. Ya vamos a ver que ocupa no solamente región abdominal craneal, sino que también la región abdominal media y también la región abdominal caudal. Inclusive, cuando está bien relleno, bien repleto de contenido, va desde el techo hasta el piso. ¿Sí? Por eso es que es la víscera predominante del abdomen de un rumiante, ¿no? Bueno, fíjense acá, para ver un poquito las cavidades, para que se entienda bien, acá se le ha cortado la pared del estómago, o sea, también sacado el vaso, y acá estamos observando pared ruminal, todo esto es pared del rumen,
donde estamos observando internamente la mucosa. Ahí está el orificio de desembocadura del esófago, el cardias, fíjense que termina ahí en el retículo. Esto es retículo de acá, se ve la mucosa tan característica que tiene el retículo. Ahí está, ¿no es cierto?, parte del surco gástrico, esa línea que se ve ahí, esa hendidura que se ve ahí es el surco gástrico, que tiene que ver cuando, sobre todo es muy activo cuando el animal es lactante, no en este caso, en esta diapositiva que se nota que es un animal adulto, pero esa partecita que está ahí es parte del surco gástrico, del surco reticular, que permite que la leche pase desde el esófago hacia el retículo, del retículo al omaso, del omaso al abomaso. Es decir, puentea o saltea, de alguna manera, el rumen, más allá que siempre cae un poquito de leche en el interior del rumen. Pero bueno, estamos entonces observando el retículo, todo esto sigue siendo rumen, saco dorsal, estos son pilares, esos engrosamientos que tiene adentro, tanto el saco dorsal como el saco ventral del rumen, tiene esos pilares. Acá ya estamos en la parte del saco ventral. Bueno, acá me quedó tapada la diapositiva. Esos orificios que se ven son porque tanto el saco ventral como el dorsal, que estaría por ahí, tienen unos sacos ciegos, ¿sí? Tienen como unos bolsillos en la parte caudal. Cada uno de estos sacos tienen unos bolsillos bien hacia atrás, que esos bolsillos, sobre todo el del saco dorsal del rumen, son los que uno puede palpar cuando mete la mano a través del recto. Cuando hacemos tacto rectal, generalmente el saco ciego del saco dorsal es el que primero se toca porque está bien atrás en estrecha relación con la entrada de la cavidad pélvica. Por eso se toca fácilmente. Bueno, y ahí estamos viendo un pedacito del abomaso. Un pedazo del abomaso que queda también protegido por arco costal. Pensemos que esto va así. Queda protegido por hipocondrio y también una partecita queda apoyado sobre la región del cifoides. Todo eso quedaría en la región del hipocondrio. Fíjense esta cuestión acá, que ya lo vamos a retomar después, pero fíjense la relación estrecha que tiene el retículo con el diafragma y cómo inmediatamente por delante del diafragma aparece el corazón envuelto en su pericardio, que acá el pericardio se ha sacado, pero tenemos que pensar que esta relación que hay entre retículo, diafragma, pericardio y corazón, bueno, antiguamente se veía con más frecuencia que hoy en día, pero siguen apareciendo casos donde el animal tiene, cuando ingiere por ahí algunos elementos punzantes, pueden ser a veces restos de forraje que son realmente muy duros y que el animal no los termina nunca de triturar, quedan dentro de la cavidad del retículo, quedan dentro de esta mucosa tan rara que tiene el retículo, y cuando hay contracciones del retículo, contracciones ruminales y demás, esos objetos, que en algunos casos antiguamente se veía con mucha frecuencia, como les digo, pueden ser restos de alambre, pedacitos, ¿no es cierto?, de alambre, algún elemento punzante, hace que se perfore, se clave primero la pared del retículo y después puede perforar inclusive la pared, pasar el diafragma y de última también comprometer el pericardio, y en algunos casos se ha visto también que puede llegar a punzar el músculo cardíaco, porque el pericardio realmente es muy, muy finito. Pero por eso es que hay una patología que, como ya les dije, hoy en día no es tan frecuente como se veía antes, porque ha cambiado bastante la tecnología de la alimentación de los rumiantes, pero eso se llamaba reticulitis traumática o retículo-pericarditis traumática, porque esos elementos punzantes que a veces el animal ingería involuntariamente, o a veces restos de forraje muy duros, por ejemplo, pensemos en los palitos que quedan después de la cosecha de la soja, que son palitos realmente muy duros, bueno, se clavan en el retículo, pueden perforar el diafragma y comprometer también el pericardio. De todas maneras, si hay una inflamación del retículo, independientemente que perfore o no el diafragma, eso ustedes van a tener que hacer una maniobra semiológica para tratar de disparar algún tipo de malestar en la zona de proyección del retículo. Por eso es que se elige
principalmente la zona donde apoya el retículo, en la zona sifoidea, en la región sifoidea, que es acá abajo, justamente en el proceso sifoides del esternón. Que hay que hacer mucha fuerza porque si nos toca un animal grande, adulto y grande, es difícil de comprimir ese lugar. Pero bueno, tiene que ver con estas relaciones topográficas. Si nos vamos un poquito a la topografía del hígado de los carnívoros, ¿sí? El hígado de los carnívoros. En el caso de las demás especies, como ya dijimos hace un rato, el hígado ocupa partes de la derecha y partes de la izquierda, ¿sí? En general, hay un predominio hacia el lado derecho, tanto en los perros, en los gatos, como también pasa en los equinos, los caballos, es decir, los lóbulos más grandes, como la mayor parte del hígado, está hacia la derecha del plano medio. De todas maneras, tanto en estos animales carnívoros como en los caballos, el hígado no está ni girado, ni tampoco está desplazado hacia el lado derecho. Acá tenemos lóbulos que están del lado derecho y lóbulos que están del lado izquierdo. Esta imagen lo que intenta hacer es eso, demostrar cómo de ambos lados de la cavidad hay tejido hepático. Pero de todas maneras, ustedes si se fijan en este caso, pareciera como que hay más cantidad de hígado de la derecha que de la izquierda. Y eso es lo que también pasa en un equino. En el caballo también hay un predominio del tejido hepático hacia la derecha del plano medio, ¿sí? Bueno, en el caso de los perros también, rara vez el hígado sobrepasa, ¿no es cierto?, el arco costal, sobrepasa la última costilla. Sí puede llegar a haber partes de los lóbulos hepáticos que están ubicados en la región sifoidea, que a veces están separados, ¿no es cierto?, de la musculatura, de la parte ventral del abdomen, por el peritoneo, por grasa, por toda esa zona donde hay una estructura que se llama ligamento falciforme. El ligamento falciforme es un resto de la circulación fetal, ¿sí? Es un resto que queda de la circulación fetal, donde ahí, dentro de ese ligamento, hay una estructura que durante la vida fetal transportaba una vena hacia el interior del hígado, una vena muy importante, pero bueno, posterior al nacimiento, esa vena deja de funcionar y se transforma en un cordón que generalmente se invade toda esa zona con grasa. Mientras más gordo esté el animal, más grasa suele haber en esa zona, en esta parte ventral, entre el hígado y el proceso sifoide, toda esta zona sifoidea, y a veces no es tan simple de identificar si tenemos un perro o un gato gordo, ¿no? Bueno, por eso les aparece acá en la diapositiva que hay partes del hígado ocupando el hipocondrio izquierdo, partes ocupando el hipocondrio derecho, la mayor parte, y también puede haber una porción del hígado, la hay, no es que puede, sino que hay una porción del hígado en la región de la región sifoidea. En la región sifoidea. Bueno, también en esta especie yo creo que ya se ha dejado de hacer, y eso me puede corregir Santiago sin problema, el tema de las punciones, haciéndolo a ciegas, yo creo que ya no se hace más. Teniendo ecógrafos hoy en día a disponibilidad, me parece que no tiene sentido estar metiendo agujas en distintos órganos sin ayuda de una imagen ecográfica, ¿no? Porque inclusive estas estructuras realmente si el aparato tiene buena calidad, buena imagen, realmente la textura, la ecotextura, como se llama, ¿no? La ecotextura del hígado en el monitor de un ecógrafo se ve, pero perfectamente. Se ve y se diferencia del pulmón, que también está muy cerca, porque recuerden ustedes que inmediatamente por delante del diafragma hay pulmón y por detrás del diafragma hay el hígado. Y hay zonas donde se solapa una estructura con la otra, es decir, el pulmón está solapándose, sobre todo ese borde basal, estas últimas porciones de los pulmones, quedan apoyadas sobre el diafragma, pero por debajo de eso aparece el hígado. Y bueno, y hoy en día se puede diferenciar perfectamente, porque tienen se ve en la ecografía, tienen otra ecotextura, se ve diferente el pulmón de lo que es la masa hepática o el tejido hepático. Entonces me parece que punzar a ciegas hoy en día me parece que ya casi
nadie lo hace porque tenemos riesgo o de punzar pulmones o de meternos en la cavidad torácica y podríamos romper digamos, punzar la pleura. Entonces me parece que no tiene mucho sentido hacerlo a ciegas. Bueno, esto es un comentario que por ahí Santiago también puede aportar. Hola, no se escucha nada. Yo no escucho nada. Para. Se le rompió el micrófono, doctor. O soy yo, una de dos. ¿Se escucha mejor o ni? Ahí se Tampoco. escucha, sí. Ahí se escucha, ahí se escucha. Es como bien decís vos, Horacio, a ciega no se hace, porque se puede catalogar como una mala práctica médica. Claro, Primero, como voy a decir, vas a punzar sin saber qué es lo que vas a punzar. Podés punzar el pulmón, como vos bien decís, la pleura, o podés punzar la vesícula. está bien. Y si se punza la vesícula, se puede transformar en una peritonitis química, Exacto. en un severo problema. Mm. A ciegas ya no se hace, y más con los ecógrafos que hay hoy en día, que se ve Sí, se ve todo. espectacular. Vos con un ecógrafo podés punzar directamente lo que vos querés ver. Vos Sí, ves una masa del tamaño de una aceituna que está creciendo, un tumor en el hígado, lo miras con el ecógrafo, va directamente y toma la muestra de la masa que estás observando. exacto. Eso se llama punciones ecoguiadas y Ujú. eso da una certeza muchísimo más grande y aparte evitas el daño de otros tejidos. Muchas veces se toman muestras de hígado que está normal y resulta que el tumor estaba 2 o 3 centímetros más adelante y no se pudo tomar muestra de ahí. Claro. O muchas veces se contaminan porque se pellizca algo de estómago o algo de tejido vecino como subcutáneo o grasa y la muestra no es buena. Entonces con los ecógrafos hoy en día se toman muestras del lóbulo hepático que se quiere estudiar. Claro. Perfecto. Sí, eso lo menciona, claro, estamos hablando de que por ahí usamos un libro de referencia que ha quedado en historia, ¿no es cierto? Más, que nosotros ya lo hemos dicho, es un libro que tiene un abordaje interesante desde el punto de vista topográfico, de la manera en que se plantea, de cómo se dividen las regiones, de las proyecciones, las ubicaciones, relaciones, pero por ahí las cuestiones más clínicas han quedado realmente obsoletas, porque tengo un libro del principio de la década del 80, y bueno, han pasado 40 años de esto, así que no podemos No, no, guiarnos, claro, algo de no ahora. podemos guiarnos de ese tipo de literatura con lo que dice, ¿no es cierto?, lo que dice el profesor Berg, que yo calculo, bueno, lástima que no lo ha actualizado, no sé si se ha muerto el profesor, pero sería muy interesante que eso se pudiera actualizar, ¿no? Con todos los libros que hay hoy en día de distintos métodos de diagnóstico, de cuestiones clínicas y demás. Bueno, bien. Entonces, acá tenemos las relaciones que básicamente, fíjense que se repite, dejando de lado que no van a aparecer ahí ni rumen ni cosas así, porque no lo tienen, pero sí tenemos que tener en cuenta que el hígado está en estrecha relación con su cara parietal con el diafragma y caudalmente con el estómago, como también con otras vísceras. Por eso aparece, ¿no es cierto?, inclusive en este esquema, que es muy básico, sacado del libro de Popesco, pero se ve cómo hay una relación muy estrecha entre el estómago y el hígado. La cara visceral, la cara que mira hacia atrás. Déjalo fuera, gracias. ¿Cómo se contacta entonces el estómago? Ya vamos a ver que varias partes del estómago van a contactar con la superficie visceral del hígado. La parte pilórica es una de ellas y el duodeno también, la primera porción del duodeno. También parte, bueno, el yeyuno anda por todos lados, por eso también puede llegar a contactar la cara visceral del hígado. El páncreas, esto también lo vamos a observar en los caballos.
no solamente estómago, duodeno, yeyuno, páncreas, todo eso va a aparecer de nuevo en el caballo. Nada más que con ciertas particularidades, porque cada uno tiene una anatomía un poquito diferente. Pero aparecen de nuevo los mismos órganos que van a relacionarse con el hígado. El riñón derecho, ¿sí? El riñón derecho también es muy claro cómo establece una relación con los lóbulos, sobre todo el lóbulo caudado y el lóbulo medial derecho del hígado de los carnívoros. Aparece nuevamente una fosa donde queda como encajonado el polo craneal del riñón derecho. En ese lugar es la zona de contacto de un órgano con otro. Bueno, esto está sacado de un libro de anatomía exploratoria, de esto, de laparotomías y demás, que son a veces algunas maniobras que también se hacen cuando uno por ahí no encuentra de dónde puede estar el problema, más allá que hoy tenemos un montón de herramientas y métodos complementarios como para de alguna manera tener una noción de cuál puede ser el problema, el órgano problema o el sistema que está generando algún problema, pero en algunos casos se puede hacer hasta una laparotomía, es decir, una exploración del abdomen para tratar de encontrar alguna anormalidad. La idea de esto, más allá de todo ese mensaje, es un poquito ver la posición que tiene el hígado. Acá estamos observando una imagen donde el perro, en este caso, está apoyado con el dorso, ¿no es cierto? Está apoyado con el lomo, y por eso lo estamos viendo desde abajo. Y ahí tenemos un poco la gran lobulación que tiene, muy marcada la lobulación que tiene el hígado de los carnívoros, donde se ven perfectamente los límites, hay realmente fisuras muy marcadas de cada uno de los lóbulos, y a su vez la subdivisión que aparece, porque es muy parecido de alguna forma a la lobulación de los cerdos. Los cerdos tienen también un hígado realmente muy lobulado, como pasa también con los carnívoros. Esta lobulación, según lo que yo tengo entendido, no sé si será del todo correcto, pero tiene que ver un poquito con la capacidad que tienen estos animales de flexionar la columna vertebral y de esa manera poder acomodar los lóbulos hepáticos principalmente frente a a la flexión o a la extensión, principalmente la flexión de la columna vertebral. Entonces, los lóbulos hepáticos, al estar tan subdivididos, haber una gran lobulación, permiten acomodarse cada vez que el animal flexiona o mueve de manera importante la columna vertebral. Eso es lo que yo tengo entendido desde el punto de vista de por qué ocurre esta lobulación tan particular, ¿no? Y bueno, esto también es interesante después del punto de vista cuando hay que hacer algún tipo de cirugía, cuando hay que extirpar algún lóbulo, o después, a lo mejor en alguna necropsia, también tendrán que identificar si hay alguna anormalidad o algún hallazgo en la necropsia, y tendrán que registrar en qué lugar está, en qué lóbulo aparece y demás. Bueno, estamos viendo cómo ocupa entonces hipocondrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho también, región cifoidea, fíjense toda esta zona, que sería un poquito la zona tal vez más accesible desde el punto de vista para poder palpar. De todas maneras, si hay acúmulo de grasa, como también opinaba ahí Santiago, puede ser medio complicado en condiciones normales de palpar fácilmente el hígado, ¿no? Si hay acúmulo importante de grasa en toda esta zona, que suele ser una región donde se amontona tejido graso en relación a ese ligamento falciforme, a ese resto de circulación fetal, ahí donde hay peritoneo, bueno, toda esa zona suele acumular bastante grasa internamente. Bueno, y ahí se ve cómo el estómago, independientemente del grado de represión que tenga, independientemente de cuán lleno esté, va a estar estableciendo un contacto con la cara visceral del hígado. También puede llegar a pasar que el vaso pueda llegar a contactar de alguna manera con el hígado. Bueno, no se alcanza a ver mucho más que el yeyuno, que también se puede meter alguna asa yeyunal en contacto ahí con el hígado. A ver si acá hay una imagen más magnificada. Bueno, fíjense ahí la vesícula,
la vesícula biliar, que hoy en día también se puede evaluar sin ninguna dificultad a través de ecografía, como nos hacen a nosotros, el humano, para ver si hay arenilla, para ver si hay cálculos biliares, y eso se ve sin problema en la ubicación que tiene la vesícula biliar, que eso puede ser un poquito variable, pero en general está ubicada entre el séptimo, octavo espacio intercostal del lado derecho, principalmente está más hacia el plano derecho, pero bien en la parte ventral, más que todo cuando los cartílagos de esas costillas se están uniendo al esternón, es decir, bastante abajo, en la parte más ventral de esas costillas o de esos espacios intercostales. Bueno, ahí estamos viendo los distintos lóbulos, los nombres que tienen cada uno de los lóbulos. Están divididos, inclusive el lóbulo derecho y el izquierdo, en partes lateral y medial. Bueno, es todo muy, muy lobulado el hígado de los carnívoros, ¿no? Y ahí se ve el estómago, cómo contacta con la cara visceral del hígado, y ahí aparece, de manera esquemática, el omento. Eso que estamos observando ahí, esos cordones que se ven, que también hay depósito de grasa, pero tal vez no es tan marcado como pasa en un rumiante. Esto corresponde al aumento mayor, ¿sí? Que está adherido a la curvatura mayor del estómago y después hace todo un recorrido hacia caudal, ese aumento, llega hasta prácticamente la zona donde está la vejiga y hace un pliegue donde vuelve nuevamente hacia craneal, tapizando, en la mayoría de los casos, tapando gran parte de las vísceras abdominales. Generalmente lo único que no tapa es el vaso, ¿sí? El vaso queda como pegadito al aumento, pero no queda tapado por el aumento. En algunos casos se observa la vejiga en la parte caudal, que está sin tapar, y puede pasar que el duodeno, una partecita del duodeno descendente, es decir, esto que está acá, del duodeno descendente, o del colon, ¿sí? O del colon, tampoco quede tapado. Pero eso es muy variable. El aumento puede quedar metido inclusive dentro de las asas yeyunales. Bueno, en general, cuando uno abre un cadáver o abre un perro, en general queda una parte bastante extensa del aumento que tapa como si fuese una especie de delantal gran parte de todas las vísceras abdominales, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el caballo? El caballo también tiene un hígado, es el órgano, digamos, que está bien adelante, en la parte intratorácica del abdomen, bien metido adelante, junto con el estómago. Son dos órganos que realmente están muy metidos en la parte craneal del abdomen, por lo tanto, son estructuras que hoy en día se pueden evaluar con ecografía, pero que no se puede de alguna forma ni palpar ni hacer muchas maniobras para tratar de llegar a tener alguna idea de lo que está pasando. Sí, con ecografía. Hoy en día se puede evaluar sin problemas el hígado del caballo con ecógrafo, igual que el estómago. Ya vamos a ver un poquito la topografía puntualmente del estómago y explicar que esa topografía tan particular que tiene el caballo, con algunas cuestiones anatómicas también de su cuestión descriptiva, hacen que el caballo no pueda vomitar, ¿sí? Que no pueda expulsar el exceso de contenido cuando hay un acúmulo patológico, ¿no es cierto?, de contenido dentro del estómago. Todo tiene que ver con la ubicación que tiene el estómago, como también algunas particularidades de lo que es el cardia, de la curvatura. Bueno, todo eso hace que el caballo esté imposibilitado para vomitar, es decir, para sacar el contenido excesivo que pueda haber dentro del estómago cuando hay un problema. Bueno, el hígado del caballo está bastante inclinado. ¿Por qué? Porque sigue la misma inclinación que tiene el diafragma. El diafragma del caballo es una de las especies donde el diafragma está muy inclinado y por lo tanto el hígado va a seguir esa misma inclinación. Va a tener un contacto muy estrecho, la cara parietal del hígado con el diafragma, y va a seguir básicamente la misma inclinación que tiene el diafragma. Fíjense que más o menos lo mismo que pasa en otras especies, no
no supera el arco costal, es decir, no pasa por detrás del arco costal. Recuerden que el caballo tiene 18 costillas, ¿sí? Y acá dice que llega hasta el punto más caudal del hígado, que corresponde a los lóbulos derechos del hígado, corresponde hasta el 15º espacio intercostal. Por lo tanto, no puede sobrepasar, salvo que sea una patología muy severa del hígado, donde haya un aumento exagerado del hígado, y ahí podría llegar a sobrepasar esos espacios intercostales. Pero en general, en condiciones normales, llega hasta el 15º espacio intercostal. Bueno, justamente en ese lugar, en esa zona del hipocondrio, porque como está tapada por costillas, es considerado parte del hipocondrio, va a contactar con numerosas estructuras anatómicas. Nuevamente vamos a ver que aparece el riñón, que también en esa zona va a aparecer partes del intestino, también va a aparecer páncreas, bueno, todas esas relaciones se van a repetir un poquito de la misma manera que aparecen en las otras especies. Del lado izquierdo, es menor hasta donde llega porque hay un predominio, como vimos recién en los carnívoros, que hay un predominio de los lóbulos hacia el lado derecho. ¿Sí? Hay un predominio hacia el lado derecho. En la parte izquierda hay lóbulos hepáticos, pero son de menor tamaño. Son las partes izquierdas que tienen un menor tamaño. Y bueno, y está muy inclinado, pudiendo llegar en ambos casos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, hasta prácticamente, ¿no es cierto?, la zona donde está terminando la inserción del diafragma, ¿sí? Donde está terminando la inserción del diafragma. ¿Sí? Bien adelante, bastante adelante. En general, cuando se hacen evaluaciones del hígado, mediante ecografía, como estábamos diciendo, nuevamente se hace del lado derecho, porque ahí es donde predomina la mayor cantidad de tejido hepático. De la misma manera, si hay que hacer una punción biopsia para sacar una muestra de tejido o porque sospechamos de alguna patología determinada, también se va a recurrir hacia el lado del hipocondrio derecho, a toda la parte derecha, porque es la zona donde va a predominar el tejido hepático. Bueno, y acá tenemos más o menos lo mismo que vimos en otras especies, lo único que se le van a agregar algunas cositas que en otras especies no están desarrolladas, sobre todo pensando en la cara visceral. En la cara parietal no hay mucha diferencia. Recordemos que el hígado de los caballos, el caballo en sí, no hay un desarrollo de vesícula biliar, no tenemos vesícula biliar, pero en la cara visceral vamos a tener el contacto con numerosas estructuras anatómicas. De nuevo, estómago, ¿sí? Páncreas, aparece igual que en el perro, igual que en los rumiantes. Vamos a tener también duodeno, fíjense, el duodeno descendente, la parte craneal del duodeno y el duodeno descendente también contactan con la cara visceral del hígado. Pero acá empiezan a aparecer, bueno, vamos a marcar también otra cosa común para todas las especies, que es el riñón derecho. Eso más o menos se repite, fíjense, en todos iguales. ¿Sí? En todos vamos a tener las mismas estructuras: estómago, páncreas, duodeno descendente, podemos agregar también alguna asa yeyunal y el riñón derecho. Pero fíjense que acá aparecen otras estructuras que pertenecen al intestino grueso, que, como sucede de manera comparativa, lo vamos a decir, como sucede en los rumiantes, en el caso de los caballos, el intestino grueso ocupa una gran parte de la topografía abdominal, cosa que, por ejemplo, en los rumiantes vimos que eso estaba principalmente representado por el estómago, sobre todo el rumen. Pero en el caso de los caballos, tanto el ciego como las distintas partes del colon son las que van a ocupar una gran proporción de la cavidad abdominal. Por eso es que partes del intestino grueso también van a contactar con la cara visceral del hígado. Acá tenemos, después cuando veamos las imágenes va a ser más fácil recordar un poquito esta cuestión, pero acá estamos viendo una de las flexuras del colon ascendente. Una de las flexuras del colon ascendente, que es prácticamente la última flexura, tiene 3 flexuras del colon ascendente, la primera que está pegadita al esternón,
La segunda, que es la flexura pélvica, una flexura que tenemos que tener mucha conocimiento de la anatomía, de la ubicación topográfica y demás, porque es una zona complicada desde el punto de vista anatómico, por la arquitectura que tiene, por la curvatura que realiza, bueno, por el cambio de diámetro tan drástico que hace, bueno, esa flexura pélvica, ya vamos a ver bien dónde está ubicada, y esta es la última flexura que hace el colon ascendente, que está en relación estrecha con el diafragma, y en ese lugar justamente va a contactar con el estómago, y va a contactar también, y le va a dejar una marca, si pudiéramos ver un caballo formolado, digamos, le va a dejar una marca también en la cara visceral del hígado. El colon dorsal derecho, que es el que está formando de alguna manera la flexura diafragmática, le deja una marca también al hígado. Es la flexura, es la impresión cólica, como se llama. ¿Sí? La impresión cólica es el colon dorsal derecho, la flexura diafragmática, donde participa este colon dorsal derecho, y además la base del ciego, que es otro de los grandes compartimentos del intestino grueso que predominan en la cavidad abdominal. La base del ciego también establece un contacto muy estrecho con la cara visceral del hígado. Acá estamos viendo un poquito la disección anatómica. Se ha sacado gran parte de las costillas, se ha dejado la última, las dos últimas, debería ser la 18, la 17, estas dos. Todo esto es del arco costal, donde se van uniendo, ¿ven? Ahí se dejó también la costilla, cartílago de la costilla número 15, el resto se sacó todo. Bueno, y ahí estamos viendo, no se ve claramente, pero está muy pegadita a la línea de puntos verdes, pero eso que está ahí, voy a tratar de seguirlo, aunque sea más o menos, eso que está ahí es el diafragma. La cúpula diafragmática, principalmente, como el centro del diafragma, que ya sabemos que hace una convexidad hacia el interior de la cavidad torácica. Ahí está la aorta, acá arriba, esto es aorta, esto es esófago, con los troncos vagales que van a pasar para el otro lado, y ahí está la última perforación que hay en el diafragma, que es la vena cava caudal. Vena cava caudal. Bien, ahí tenemos las tres grandes componentes que van a pasar de un lado a otro. Entonces, inmediatamente por detrás del diafragma aparece el hígado. ¿Sí? Aparece el hígado. Acá estamos viendo la mayor parte del hígado, que está del lado derecho. De todas formas, hay partes del hígado del lado izquierdo. Fíjense lo que dice acá, hipocondrio derecho, también hay parte del flanco, ¿no? No solamente hipocondrio. Bueno, hipocondrio derecho. Acá